Hoy, este video es especial. Es para todos los hombres que están mirando el canal. Es para mi esposo y muy especialmente, este video se lo dedico a Natalia, desde Ecuador, que me pidió una línea masculina práctica, efectiva y natural. Vamos a crear un jabón 3 en 1 para caballero. Cabello, rostro y cuerpo, todo en una sola fórmula. Un jabón pensado para el día a día, sin complicaciones, pero con ingredientes que realmente funcionan. Esta fórmula combina aceite de argán que nutre y fortalece el cabello y la piel, con hidroglicerinado de avena que hidrata, suaviza y calma. El hidroglicerinado de romero estimula y revitaliza, mientras que el huevo liofilizado aporta proteínas que refuerzan y dan cuerpo al cabello. La vitamina E actúa como antioxidante, ayudando a proteger, reparar y mantener una piel y un cabello saludable. Y una selección de aceites esenciales que le dan carácter, fuerza y personalidad. Al final del video te voy a dejar una lista de aceites esenciales recomendados para que elijas el aroma que más te represente. También les dejo la fórmula para 100 gramos. En este video yo preparé doble fórmula, por eso verán que peso y preparo todo doble. Así que si estás buscando un jabón masculino, versátil, natural y con presencia, quédate, porque este 3 en 1 lo vas a querer probar. Hola, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Verónica. Hoy vamos a hacer una edición de un jabón todo en uno para caballero, en donde se puede lavar tanto el cabello como el cuerpo. Los ingredientes estrella que vamos a utilizar son aceite de argán, extracto hidroglicerinado de avena, hay un video en el canal para hacerlo, extracto hidroglicerinado de romero, también hay un video para hacerlo, glicerina blanca, glicerina transparente y huevo liofilizado. Huevo liofilizado, el paquete es de medio kilo y solo vamos a utilizar 1 gramo por cada 100 gramos de base de glicerina. Pero la combinación huevo y argán es excelente para el pelo. ¿Cómo vamos a colorear? Vamos a colorear con cúrcuma y le voy a hacer unas incrustaciones con carbón activo. Yo tengo un bote que ya seguramente lo han visto en otros videos de carbón activo, pero les quería mostrar este carbón activo que lo venden en las farmacias. Vienen en cápsulas, simplemente lo abren y lo ponen. Como vamos a hacer incrustaciones como si fueran fichas de ajedrez, pues por eso me pareció interesante mostrarles que con el carbón activo, con las cápsulas, podemos hacer algunas. Voy a hacer 100 gramos, voy a hacer doble receta. La fórmula que yo les voy a dar va a ser para 100 gramos, pero yo voy a hacer 100 gramos de blanco y 100 gramos de transparente para hacer algún marmoleado y luego por encima le vamos a poner la ficha de ajedrez. ¿Cómo vamos a conservar el huevo y estos? Con vitamina E. Entonces vamos a poner una cápsula de vitamina E. La cápsula de vitamina E también se puede comprar en la farmacia. Y los aceites esenciales que pueden ponerlo, pueden combinarlo con eucalipto, pachuli, que son esos aromas masculinos. Déjenme ver si tengo aquí la lista. Cedro, menta, eucalipto se puede poner, pueden ponerle sándalo. Yo lo que voy a poner es este que mi esposo, porque el jabón lo voy a hacer para mi esposo, este es como de aromas del bosque, es un poco mezcla de todo y es muy potente. Lo trajimos de Marruecos, es excelente. Como lo voy a hacer para nosotros, pues voy a cambiar un poco la fórmula, pero si ustedes lo quisieran hacer para vender, o sea, la fórmula la voy a hacer exactamente igual, lo que le voy a cambiar es la esencia. Lo que yo recomiendo sería menta, eucalipto, cedro, pueden poner pachuli, sándalo. Voy a preparar una lista de aceites esenciales recomendados y combinaciones para hombre, para que ustedes puedan modificarlo. Básicamente las propiedades de este jabón lo va a dar el aceite y los aditivos y el huevo.
O sea, de que el aroma pueden poner el que ustedes quieran. No les recomiendo poner fragancias sintéticas porque lo estamos haciendo súper natural. Pero bueno, eso está a gusto del consumidor. Entonces necesitamos los moldes. Lo que voy a hacer es empezar a preparar las incrustaciones para una vez tengamos todo, pues ya ponerlo y terminarlo. Voy a hacer el doble. Voy a hacer 100 gramos de blanca y 100 gramos de transparente. Ustedes pueden hacer 100 gramos de blanco o 100 gramos de transparente, o lo pueden hacer como lo hago yo. Yo porque quiero aprovechar todo lo que tenemos como para que me salgan varios. No sé exactamente cuántos saldrán. Es probable que salgan 4 o 5 jabones. Vamos a ver cuántos pueden salir. Voy a comenzar cortando sin pesarlo porque es para los adornos, para las decoraciones. Como voy a hacer no solamente este, sino que voy a hacer un jabón que me pidió mi esposo para el cuello, que regenere un poco la piel. Entonces, si sobran decoraciones, lo voy a hacer dentro de la misma línea. Entonces cortamos lo más parejito posible y lo vamos a llevar a fundir. Lo pueden fundir a baño María, a temperatura constante o en el microondas en intervalos cortos. De esta forma no van a sobrecalentar la glicerina. Creo que van a salir cantidad de decoraciones. Igual ponemos un poquito menos. Voy a poner un poquito menos para que no me sobre. Yo creo que vamos a hacerlo así. Pues ya tenemos fundida la glicerina. Rociamos con alcohol para eliminar las burbujas y vamos a empezar con el carbón activo. Simplemente lo abren, pueden abrirlo hasta con tijera, igual es mejor porque esto es una cosa que ensucia todo. A ver, es horrible. Ahí. Es abrir la cápsula. Pusimos una. Quiero que quede bien fuerte. Yo creo que con una queda gris. Esto se disuelve bien. Queremos que quede negro. Vamos a poner otra. Así termino las cápsulas. Las cápsulas es un poquito más caro que lo que es comprar el tarro grande, pero bueno, los puedes sacar de un apuro y si es la primera vez que quieren hacer jabones, ya saben que lo venden en la farmacia. Pero también la ventaja que tiene es que ustedes ya saben que para esta cantidad con 2 cápsulas queda este color. Si tienen que hacer más veces, tendrían que pesarlo si lo hacen de la otra forma porque siempre les va a quedar un color diferente. Entonces con 2 cápsulas es como quien dice que está pesado. Vamos a limpiar un poquito aquí. Recuerden que si quieren mover esto, tienen que poner algo, un estilo bandejita, para poderlo mover, porque si no, es horrible. Lo hacemos con alcohol. Esto sigue bien. Vamos a ponerle unas gotitas, porque el jabón principal va a tener el aroma. Esto huele de muerte.
Le puse 5 gotitas. Lo que pasa es que cuesta sacar del tarrito. A ver cuánto nos sale. Voy a hacer este. Yo creo que salen muchos. Pues sobró cantidad, pero lo podemos utilizar para hacer otra cosa, eso no hay problema. Rociamos alcohol para eliminar burbujas y esperamos un poquito para moverlo. Pasado unos minutos lo movemos con mucho cuidado. Y ahora sí, vamos a pesar 100 gramos de base de glicerina blanca. Pues ya tenemos los 100 gramos. Ahora pesamos 100 gramos de base de glicerina transparente. Lo vamos a reservar mientras que preparamos lo que vamos a utilizar. Vale, ya tenemos todo listo. Vamos a pesar 2 gramos de aceite de argán. ¿Sí? Este aceite de argán que lo hemos traído de Marruecos. Aquí tenemos 2 gramos de aceite de argán. Extracto hidroglicerinado de avena. Vamos a necesitar 2 gramos. Dos gramos. Lavamos la pipeta para utilizar el otro, para que no haya contaminación. Ya con esta pipeta lavada, recuerden el extracto, revolverlo. Vamos a poner 1 gramo. Sí, ya tenemos esto, tenemos el aceite. Vamos a poner 1 gramo antes de sacar del huevo. Es huevo en polvo, no pueden utilizar huevo fresco. Tiene que ser huevo en polvo. 1 gramo. Este huevo mi esposo lo compró en un herbolario, así que seguramente ustedes puedan conseguirlo en un herbolario. Y vamos a agregar la vitamina E. La vitamina E viene en cápsulas, esto también se compra en farmacia. Lo que yo hago con la punta de la tijera, la rompo y la aprieto.
Ahora vamos a poner el aceite esencial. Pueden poner la cantidad de gotas que deseen, siempre y cuando sean máximo 10 gotas en cada 100 gramos. Entonces yo le voy a poner el máximo. Y 10 y 10 gotas. Revolvemos para que no haya grumos. Y aquí se está armando el huevo, porque el huevo, una vez se hidrata el huevo. Para colorear habíamos dicho que queríamos un amarillito, entonces vamos a hacerlo con cúrcuma. Y aquí le voy a poner muy poquito, como para reforzar el color del huevo, pero muy poquito, porque esto en realidad en la cantidad que estamos poniendo no va a aportar propiedades, simplemente va a dar color. Entonces vamos a hacer uno un poquito más fuerte y el otro un poquito más claro. Vamos a empezar con el clarito para darle un colorcito. Estos jabones, si quieren que duren bastante, tienen que agregarle conservante, tienen que agregarle Cosgar. Esto yo lo voy a hacer para uso personal y en menos de 6 meses ya no van a ver. Pero si ustedes quieren hacer una producción para que les dure mucho tiempo, hay que poner conservantes, porque si no se les van a echar a perder. Entonces vamos a tener más clarito, más oscurito. Y ahora lo que vamos a hacer es fundir. Vamos a ver qué tal está mientras que preparamos todo esto, nuestras incrustaciones. Pues tenemos perfectas. Esta que por ejemplo se nos salió por fuera, hacemos así. Y todo esto lo ponemos aquí, que luego haremos un diseño. Vale, lo que voy a hacer es sacarlos todos, preparar todo. De esta manera pueden tener una idea para una vez hagan el diseño, ya está. No pueden ver, o sea, no pueden ponerse a pensar a ver qué hago ahora. Entonces lo organizan primero. Y ahora la ve. Pero con esto negro le pasamos alcohol de 96 grados para eliminar las burbujas y para desinfectar. Ahora sí, vamos a fundir la base de glicerina. Ya tenemos fundido. Me gustaría el clarito al transparente. Entonces lo ponemos. Esto cambiándole el diseño también es para chica. Cambiándole el diseño y los aceites esenciales. Aunque los aceites esenciales suelen ser pachuli, todos esos suelen ser unisex. Pues aquí ya lo tenemos. El extracto de romero también actúa como conservante. Ahora sí, aquí nos da una gama un poquito más oscura. Estos son como hilitos de huevo que quedó. Vale, el alcohol. Si necesitan mover, no olviden poner algo abajo. Yo es que no voy a moverla.
Por eso que la voy a dejar ahí. Empezamos a verter de esta manera parejo, que las dos entren a la vez. Y quedó. Ay. A veces es difícil coordinar. Ay, pero está quedando muy bonito. Queda como con hebras de huevo. Porque el huevo, claro, es liofilizado, pero es huevo. Ahí queda perfecto. Pues yo creo que salen 3 jabones. Igual este pequeñín. Y no sorprende, salen muchos. Alcohol. Esperamos un poquito y completamos. Este carbón activo que sobró, claro, no tiene huevo, pero tiene carbón activo. Lo pueden poner para completar este. Yo voy a ver si lo fundo. Y aunque no le ponga decorado, aprovecho este carbón y completo aquí. Pues ya lo tengo fundido. Elimino burbujas. Y lo que voy a hacer es completo. Muy bien. Pues me encantó. Me encantó. Este me encantó. Y vamos a desmoldarlos. ¡Qué bonitos! ¡Qué bonitos! Y huelen de maravilla. Fórmula para 100 gramos de base de jabón de glicerina, 100 gramos de base de glicerina, 2 gramos de aceite de argán, 2 gramos de hidroglicerinado de avena, 1 gramo de hidroglicerinado de romero, 1 gramo de huevo liofilizado, 10 gotas de aceite esencial. En la etiqueta INSI no añade el aceite esencial. Debes mirarlo y copiarlo para terminarla.
Los aceites esenciales que recomiendo para este jabón son romero, estimulante fresco y clásico masculino, cedro atlas, amaderado, profundo y equilibrante, bergamota, fresca y elegante, sin dulzor excesivo, lavanda, limpia, calmante y muy bien tolerada, eucalipto, refrescante y purificante, menta piperita, energizante y revitalizante, pachuli, amaderado intenso y duradero, petit grain, verde fresco y sofisticado, incienso, resinoso, elegante y regenerador, pino silvestre, natural, fresco y muy masculino. Puedes poner solo uno o crear el aroma que prefieras combinándolos. Recuerda, máximo 10 gotas en total para 100 gramos de base de jabón. Y así es como tenemos nuestro jabón 3 en 1 para caballero, perfecto para cabello, rostro y cuerpo, con ingredientes que realmente cuidan, nutren y protegen. Gracias por acompañarme en este video, especialmente a Natalia desde Ecuador, a mi esposo y a todos los hombres que están viendo el canal. Si te gustó este video, dale like, comparte y suscríbete para no perderte más tips naturales y masculinos. Nos vemos en el próximo video y a disfrutar de un cuidado completo y natural.